En las últimas semanas, una ola de amenazas ha paralizado a decenas de colegios a lo largo de Chile, sembrando miedo e incertidumbre. Hoy vamos a analizar qué hay detrás de este fenómeno, sus orígenes y la compleja psicología que lo impulsa. Esta frase es corta pero durísima. Empezó a circular poco después de una tragedia y, seamos claros, no es ninguna broma. Es el eco de un evento muy real que desató una crisis y que, peligrosamente, se convirtió en una especie de código para la violencia. Y el impacto ha sido tremendo. Fíjense en este número, 66. Pero no es solo una estadística. Detrás de esa cifra hay 66 comunidades escolares enteras que en solo semanas tuvieron que cerrar sus puertos por miedo. Y lo peor es que este número no ha parado de crecer. Bueno, profundicemos un poco en esto. Porque no estamos hablando de un par de casos aislados y ya. Lo que estamos viendo es un patrón que se ha extendido por 14 de las 16 regiones del país. O sea, lo que empezó como un problema local se transformó en una verdadera alarma nacional. Este gráfico nos ayuda a entenderlo mejor. Sí, la región metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 16, pero el problema es transversal. Vemos focos muy importantes en Valparaíso, en Antofagasta y también en Los Ríos, lo que nos da una idea de la escala real de esta crisis. Y lo que de verdad llama la atención aquí es la dispersión geográfica. Estamos hablando desde Arica, en el extremo norte, hasta Punta Arenas, en el sur, pasando por comunas como Quilicura y ciudades como Talca o Valdivia. La amenaza se instaló como una sombra en casi todo el territorio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué fue lo que detonó esta reacción en cadena? Para entenderlo, tenemos que retroceder a un hecho muy puntual, un crimen que marcó un antes y un después en la seguridad de las comunidades educativas. Esta línea de tiempo lo ilustra de forma súper clara. Todo empieza el 27 de marzo con el terrible asesinato en Calama. Apenas 3 días después, aparece la primera amenaza de imitación en Talca. Para el 9 de abril, o sea, menos de 2 semanas después, el fenómeno ya era algo masivo, innegable. Y este fue el mensaje que encendió todas las alarmas en Talca, una de las primeras réplicas directas del evento original. La crudeza de las palabras y la fecha específica demuestran lo rápido que este lenguaje de violencia empezó a contagiarse. Pero bueno, la pregunta crucial es, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que lleva a que un acto de violencia se empiece a replicar de esta manera? Para responder, pasamos del qué pasó al por qué pasó, explorando la explicación psicológica que hay detrás de toda esta crisis. El concepto clave aquí es el efecto imitación. Según la experta Carolina Pessoa, cuando un acto violento recibe muchísima atención mediática, no solo nos informa, sino que sin querer puede terminar ofreciendo una especie de guión, un modelo de conducta que otros, por distintas razones, se sienten tentados a seguir. Y esto se explica principalmente por 2 motores psicológicos. Primero, el aprendizaje por observación. Si un acto genera una reacción masiva, como pánico y la suspensión de clases, otros pueden verlo como un método efectivo para ganar atención o poder. Y segundo, que quizás es lo más preocupante, es la normalización social. Cada amenaza que se repite, aunque sea falsa, va desgastando la barrera de lo que es inaceptable, y la violencia empieza a verse como una opción válida para expresar frustración. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental. Como dice Pedro Díaz de la FIDE, aunque la gran mayoría de estas amenazas terminen siendo falsas, el miedo que provocan es completamente real. Paraliza a las familias, a los estudiantes, a los profesores y rompe la confianza básica que tiene que existir en una escuela. Pasemos ahora a ver las consecuencias y las reacciones, porque esta ola de amenazas ha generado, como era de esperar, un montón de respuestas, pero también ha abierto fuertes controversias sobre cómo se está manejando la situación. Por un lado, desde el gobierno se destacan acciones como la intervención en Calama con apoyo psicosocial y el proyecto de ley Escuelas Protegidas. Pero por otro lado, han surgido críticas muy duras que apuntan a una inacción, que califican las medidas de insuficientes y que exigen un enfoque mucho más proactivo y no solo reactivo. Esta cita del diputado Sergio Bobadilla resume bastante bien una de las principales críticas: la idea de que no es suficiente con reaccionar, sino que es necesario anticiparse a los hechos, implementando estrategias de prevención antes de que ocurran nuevas amenazas.
La postura oficial, hasta este momento, ha sido descentralizada. La policía investiga cada amenaza de forma individual, caso por caso. No hay una estrategia nacional coordinada para abordar el fenómeno de imitación como tal. De hecho, el subsecretario de Educación declaró que no le corresponde al ministerio tener una tuición global sobre el problema. Y así llegamos al final. Claramente, las amenazas son solo la punta del iceberg. Son la alarma que nos alerta de un problema mucho más profundo. La pregunta que queda abierta, y que quizás es la más difícil de responder, es ¿cómo se reconstruye la confianza y ese sentido de seguridad que se ha perdido en nuestras escuelas?